Si usted es de esa generación que vio cómo tantos asesinos quedaban impunes, cómo los responsables de homicidios andaban libres por las calles mientras las familias de las víctimas cargaban su dolor sin justicia, y quiere ver cómo hoy la tecnología no deja que nadie evada la justicia, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna de estas historias. Porque lo que le voy a contar hoy es la caída de un hombre que cargaba con 2 órdenes de captura pendientes. 2 órdenes por los delitos más graves que existen. El homicidio. Un hombre buscado por la justicia, que quizás creyó que podía seguir evadiendo su captura, que podía esconderse en su zona sin ser detectado. Pero no contaba con una herramienta que hoy lo cambia todo, porque una alerta del sistema tecnológico de identificación lo delató, confirmó que era un hombre requerido por la justicia y permitió su captura. La justicia lo alcanzó, aunque él intentara evadirla. Hablamos de Oswaldo Alcides Reyes, un hombre de 28 años. La Policía Nacional Civil lo capturó en el barrio El Calvario del distrito de Santa Rosa de Lima, en la Unión Norte, en el oriente del país. Según las autoridades, este hombre contaba con 2 órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio. Y fue ubicado gracias a una alerta generada por el sistema ONI, esa herramienta que permite detectar a las personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos en su contra. Será puesto a la orden de las instancias requeridas. ¿Qué significa que tuviera 2 órdenes de captura por homicidio? Para entender la gravedad de este caso, hay que entender qué representan esas órdenes de captura, porque Oswaldo Alcides Reyes no tenía una orden pendiente, sino 2. Y no por delitos menores, sino por los más graves que existen: homicidio agravado e intento de homicidio. Una orden de captura por homicidio agravado significa que la justicia lo buscaba por haber quitado, presuntamente, una vida humana en circunstancias que agravan el delito. Y una orden por intento de homicidio significa que también se le atribuía haber intentado quitar otra vida. 2 órdenes, 2 casos, 2 delitos de sangre pendientes con la justicia. Ese detalle es fundamental, porque revela el perfil de un hombre buscado por crímenes graves. El homicidio agravado es la forma más grave del delito de homicidio, la que se aplica cuando el asesinato se comete con especial crueldad, con alevosía o en circunstancias que lo hacen aún más reprochable. En El Salvador, ese delito se castiga con penas de entre 30 y 50 años de prisión por cada víctima, y el intento de homicidio, aunque la víctima haya sobrevivido, es también un delito grave, porque implica la intención de quitar una vida. Que Oswaldo Alcides Reyes cargara con esas 2 órdenes lo señala como un hombre requerido por la justicia por delitos que dejaron, presuntamente, una víctima mortal y otra que estuvo a punto de serlo. ¿Qué hay detrás de cada una de esas órdenes de captura? Detrás de cada orden de captura por homicidio hay una historia de dolor, porque una orden de captura por homicidio agravado no es solo un documento legal, es la consecuencia de una vida arrebatada, de una familia destrozada, de un crimen que dejó una víctima mortal. Detrás de esa orden hay una persona que perdió la vida, presuntamente a manos del hombre que era buscado. Y hay una familia que quedó de luto, que perdió a un ser querido, que ha cargado con ese dolor mientras esperaba que la justicia alcanzara al responsable. Cada orden de captura por homicidio representa ese dolor, esa espera, esa deuda pendiente de la justicia con las víctimas. Y detrás de la orden por intento de homicidio hay otra historia, la de una persona que sobrevivió a un ataque, que estuvo a punto de perder la vida, que quizás quedó marcada para siempre por lo que le ocurrió. El intento de homicidio significa que hubo una víctima que sobrevivió, pero que sufrió un ataque destinado a quitarle la vida. Esa persona y su familia también esperaban justicia. También cargaban con el trauma de lo ocurrido, con el temor de que el responsable siguiera libre. Por eso, las 2 órdenes de captura que pesaban sobre Oswaldo Alcides Reyes representan a víctimas reales, a familias que esperaban justicia, a crímenes que dejaron heridas profundas, y su captura es el paso que permite que finalmente responda ante la justicia por esos crímenes. Si le interesa ver cómo la tecnología permite hoy que la justicia alcance a los responsables de los crímenes más graves, sin que puedan evadirla, este es el momento de suscribirse al canal y activar la campana, para no perderse ninguna de estas historias. ¿Qué es el sistema ONI y cómo permitió esta captura? Antes de entrar en el sistema que permitió la captura, es importante recordar que detrás de cada expediente judicial, detrás de cada orden de captura, hay personas de carne y hueso que sufrieron las consecuencias de esos crímenes. No son solo casos, no son solo números, son familias que perdieron a un padre, a un hijo, a un hermano. Son personas que sobrevivieron a un ataque y que cargan con las secuelas físicas y emocionales de lo que vivieron.
Cuando hablamos de las 2 órdenes de captura que pesaban sobre este hombre, hablamos de ese sufrimiento real, de esas vidas afectadas, de esas familias que esperaron justicia durante el tiempo que el responsable permaneció libre. Por eso, la captura de un hombre buscado por delitos de sangre representa una respuesta al sufrimiento de las víctimas, un reconocimiento de que su dolor importa, de que sus casos no quedaron en el olvido. Ahora bien, la herramienta que permitió esta captura fue el sistema ONI, porque Oswaldo Alcides Reyes fue ubicado gracias a una alerta de ese sistema. El sistema ONI es una de las herramientas tecnológicas que revolucionaron la manera de identificar a las personas requeridas por la justicia en El Salvador. Permite a las autoridades verificar, en tiempo real, si una persona tiene cuentas pendientes con la justicia, si aparece en los registros como requerida, si tiene órdenes de captura vigentes, y en el caso de Oswaldo Alcides Reyes, una alerta de ese sistema fue la que permitió detectarlo, confirmar que era un hombre buscado y proceder a su captura. Ese sistema representa un cambio fundamental en la lucha contra la impunidad, porque en el pasado, un hombre con órdenes de captura pendientes podía evadir la justicia con relativa facilidad. Bastaba con esconderse, con dar un nombre falso, con moverse a otra zona para que las autoridades perdieran su rastro. La falta de herramientas para verificar en el momento la identidad y los antecedentes de las personas permitía que muchos criminales evadieran sus órdenes de captura durante años. El sistema ONI cambió eso por completo, porque permite verificar, en el terreno, en tiempo real, si una persona tiene cuentas pendientes con la justicia. Y cuando el sistema genera una alerta, como en el caso de Oswaldo Alcides Reyes, las autoridades pueden actuar de inmediato, confirmar la identidad del buscado y proceder a su captura. Para entender el poder de esta herramienta, hay que recordar cómo funcionaban las cosas antes. En el pasado, cuando un agente se encontraba con una persona en la calle o en un procedimiento, no tenía forma de saber en el momento si esa persona tenía órdenes de captura pendientes. Podía pedirle sus documentos, pero si daba un nombre falso o simplemente no aparecía en un registro accesible en el momento, no había manera de confirmar su verdadera identidad ni sus antecedentes. Esa limitación permitía que muchos buscados pasaran frente a las autoridades sin ser detectados, que se movieran por el país con identidades falsas, que evadieran sus órdenes de captura durante años. La impunidad se sostenía, en buena parte, sobre esa incapacidad de verificar en el momento quién era realmente cada persona. El sistema ONI eliminó esa limitación, porque hoy cuando las autoridades verifican a una persona en el sistema, pueden confirmar en el momento su identidad y sus antecedentes, incluidas las órdenes de captura que pudieran pesar sobre ella. Ese acceso a la información en tiempo real transformó la capacidad de las autoridades para detectar a los buscados. Ya no importa que un fugitivo intente dar un nombre falso o esconderse entre la gente. En el momento en que es verificado en el sistema, su verdadera identidad y sus cuentas pendientes con la justicia salen a la luz. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Oswaldo Alcides Reyes. El sistema generó una alerta, confirmó que era un hombre con 2 órdenes de captura por homicidio y permitió su captura. ¿Por qué se dice que el sistema ONI no permite que nadie evada la justicia? Porque ese sistema cierra las vías por las que antes los criminales escapaban de sus órdenes de captura. Las autoridades fueron claras al referirse a este caso. El sistema ONI permite que nadie evada la justicia. Y esa frase resume el poder de esta herramienta. Porque antes, un hombre con órdenes de captura podía moverse por el país sin ser detectado, esconderse en una zona, cambiar de identidad y evadir su captura. Hoy, en cambio, el sistema ONI permite detectar a esas personas requeridas donde quiera que estén, verificar sus antecedentes en el momento y proceder a su captura. Ya no basta con esconderse para escapar de la justicia. Ese cambio es fundamental para las víctimas y sus familias, porque significa que los responsables de los crímenes ya no pueden evadir indefinidamente su captura. Que las órdenes que pesan sobre ellos no quedan en el olvido, sino que se hacen efectivas cuando el sistema los detecta. Para las familias que esperaron años a que la justicia alcanzara al responsable de la muerte de un ser querido, el sistema ONI representa la posibilidad de que esa espera termine, de que el buscado sea finalmente capturado. Y para la sociedad en general, representa la certeza de que los criminales no pueden esconderse indefinidamente, de que la tecnología los alcanza, de que las órdenes de captura tarde o temprano se hacen efectivas. La captura de Oswaldo Alcides Reyes es una muestra de ese poder del sistema para no dejar que nadie evada la justicia. Piensen lo que significa esa frase, que nadie evade la justicia, para una sociedad que durante años vivió lo contrario, porque hubo una época en que evadir la justicia era relativamente fácil para muchos criminales.
Las órdenes de captura se acumulaban sin ejecutarse, los buscados se movían por el país sin ser detectados, y la sensación general era que se podía delinquir sin pagar por ello. Esa impunidad generalizada era una de las mayores fuentes de frustración para las víctimas y para la sociedad, que veían cómo los criminales evadían las consecuencias de sus actos. La idea de que nadie evade la justicia era, en ese contexto, casi una aspiración imposible. Hoy, esa aspiración se está convirtiendo en realidad gracias a herramientas como el sistema ONI. Porque cada buscado que es detectado y capturado, cada orden de captura que se hace efectiva, cada fugitivo que es alcanzado por la justicia, confirma que la impunidad ya no es la norma. La captura de Oswaldo Alcides Reyes, un hombre que cargaba con 2 órdenes por homicidio y que fue detectado por el sistema, es una prueba concreta de ese cambio. Ya no se trata de una aspiración, sino de una realidad que se construye captura tras captura, alerta tras alerta, en un país que dejó atrás la época en que evadir la justicia era fácil. Y ese cambio le devuelve a las víctimas y a la sociedad la confianza en que los crímenes tienen consecuencias. ¿Por qué es tan importante capturar a los responsables de homicidios? Porque el homicidio es el crimen más grave que existe, y su impunidad es una de las heridas más profundas para una sociedad. Durante años, El Salvador sufrió niveles altísimos de homicidios y muchos de esos crímenes quedaban impunes. Los responsables andaban libres, sin enfrentar las consecuencias de sus actos, mientras las familias de las víctimas cargaban con su dolor sin ver justicia. Esa impunidad era una de las mayores fuentes de sufrimiento para las víctimas, y una de las mayores muestras de la debilidad del Estado frente al crimen. Ver que los asesinos de sus seres queridos andaban libres era un dolor adicional para las familias que sentían que la justicia les había fallado. Hoy, la captura de los responsables de homicidios, como Oswaldo Alcides Reyes, representa un cambio en esa realidad. Porque significa que los crímenes de sangre no quedan impunes, que los responsables son perseguidos y capturados, que las órdenes de captura por homicidio se hacen efectivas. Cada persona capturada por homicidio es un paso hacia la justicia para las víctimas, una respuesta al dolor de las familias, una muestra de que el Estado no olvida esos crímenes. Para las familias de las víctimas de Oswaldo Alcides Reyes, su captura representa la posibilidad de que finalmente se haga justicia, de que el responsable de sus pérdidas enfrente las consecuencias de sus actos. Y para la sociedad, representa la confirmación de que la impunidad frente a los homicidios llegó a su fin. La reducción de la impunidad frente a los homicidios es uno de los cambios más significativos que vivió El Salvador, porque durante años, el país tuvo uno de los índices de homicidios más altos del mundo, y una parte importante de esos crímenes quedaba sin resolver, sin culpables, sin justicia. Las familias de las víctimas enterraban a sus seres queridos sabiendo que los responsables probablemente nunca enfrentarían las consecuencias. Esa impunidad no solo dejaba a las víctimas sin justicia, sino que también enviaba un mensaje a los criminales, que podían matar sin pagar por ello. Y ese mensaje alimentaba más violencia, más crímenes, más impunidad, en un ciclo que parecía imposible de romper. Romper ese ciclo requirió transformar la capacidad del Estado para investigar, perseguir y capturar a los responsables de los homicidios. Y herramientas como el sistema ONI son parte de esa transformación, porque permiten que las órdenes de captura por homicidio no queden en el olvido, que los responsables sean detectados y capturados, que la justicia se haga efectiva. Cada captura de un responsable de homicidio como la de Oswaldo Alcides Reyes es una muestra de que ese ciclo de impunidad se rompió, de que hoy los crímenes de sangre tienen consecuencias, de que las familias de las víctimas pueden ver que la justicia alcanza a los responsables. Ese cambio, de una impunidad casi total a una persecución efectiva de los homicidas, es uno de los logros más importantes en la recuperación de la seguridad del país. ¿Qué significa que lo capturaran en su propia zona? Significa que ni siquiera esconderse en la zona conocida garantiza la impunidad. Porque Oswaldo Alcides Reyes fue capturado en el barrio El Calvario de Santa Rosa de Lima en la Unión Norte. Es decir, en una zona del oriente del país, posiblemente en un lugar que le era familiar, y ese detalle es significativo porque muestra que hoy los buscados no pueden refugiarse ni siquiera en las zonas que conocen. En el pasado, un hombre con órdenes de captura podía esconderse en su zona, entre gente conocida, confiando en que ahí estaría a salvo, en que nadie lo delataría, en que las autoridades no lo detectarían. Hoy, esa estrategia ya no funciona, porque el sistema ONI permite detectar a los buscados donde quiera que estén, incluso en las zonas que les son familiares. Cuando las autoridades realizan sus procedimientos, verifican la identidad de las personas en el sistema ONI, y si alguien tiene órdenes de captura pendientes, el sistema lo detecta de inmediato. Así, un buscado que se esconde en su propia zona ya no está a salvo, porque en cualquier momento una verificación del sistema puede delatarlo.
La captura de Oswaldo Alcides Reyes en Santa Rosa de Lima es una muestra de eso. Un hombre buscado por homicidio, detectado por el sistema en su zona, capturado a pesar de estar en un lugar que quizás creía seguro. Ese resultado envía un mensaje claro a los buscados: que no hay zona, por conocida que sea, que garantice la impunidad. En el pasado, esconderse en la zona conocida era una de las estrategias más comunes de los buscados, porque en su propio territorio contaban con la ventaja de conocer el terreno, de tener contactos, de moverse entre gente que quizás no los delataría. Un fugitivo en su zona podía saber qué calles evitar, dónde esconderse, a quién acudir. Y esa familiaridad con el entorno le daba una sensación de seguridad, la idea de que en su propia zona estaría protegido de las autoridades. Muchos buscados apostaron a esa estrategia, refugiándose en los lugares que conocían, confiando en que ahí las autoridades no los alcanzarían. Pero el sistema ONI cambió esa ecuación, porque hoy la familiaridad con la zona ya no protege al buscado. No importa cuánto conozca el terreno, cuántos contactos tenga, cuánto se esconda entre la gente, en el momento en que es verificado por las autoridades, el sistema detecta sus órdenes de captura pendientes y su condición de fugitivo queda al descubierto. La captura de Oswaldo Alcides Reyes en su zona de Santa Rosa de Lima demuestra que esa vieja estrategia de refugiarse en el territorio conocido ya no funciona. Hoy, un buscado no está a salvo en ningún lugar, ni siquiera en su propia zona, porque la tecnología lo detecta donde quiera que esté. ¿Qué proceso enfrenta ahora este hombre? Oswaldo Alcides Reyes será puesto a la orden de las instancias requeridas, es decir, será entregado a las autoridades judiciales que emitieron las órdenes de captura en su contra. Al tener 2 órdenes vigentes por homicidio agravado e intento de homicidio, enfrentará los procesos judiciales correspondientes a esos delitos. El homicidio agravado, que se castiga con penas de entre 30 y 50 años de prisión por cada víctima, configura un escenario judicial severo. Y el intento de homicidio, aunque conlleva penas menores que el homicidio consumado, es también un delito grave que sumará a su situación judicial. El proceso judicial determinará las responsabilidades y las condenas que enfrentará. Al tratarse de un hombre con 2 órdenes de captura por delitos de sangre, el escenario que enfrenta es serio, y su captura permite que finalmente responda ante la justicia por los crímenes que se le atribuyen, esos que dejaron presuntamente una víctima mortal y otra que sobrevivió a un intento de homicidio. Para las familias de esas víctimas, el proceso que ahora avanza representa la posibilidad de que finalmente se haga justicia, de que el responsable de sus pérdidas y su sufrimiento enfrente las consecuencias de sus actos. Lo que está claro es que este hombre, que era buscado por 2 delitos graves, hoy enfrentará la justicia gracias a la alerta del sistema que permitió su captura. ¿Qué representa esta captura para las víctimas y para la sociedad? Representa la justicia que durante años pareció imposible para las víctimas de homicidio. Porque para las familias de las víctimas de Oswaldo Alcides Reyes, su captura es la respuesta a una espera dolorosa. Detrás de las 2 órdenes que pesaban sobre él hay víctimas reales, familias que perdieron a un ser querido o que vieron a uno de los suyos sobrevivir a un ataque, y que esperaban que la justicia alcanzara al responsable. Su captura representa la posibilidad de que ese responsable finalmente enfrente las consecuencias, de que la justicia por fin llegue, de que el dolor de esas familias tenga una respuesta. No devuelve las vidas perdidas ni borra el trauma sufrido, pero sí ofrece la posibilidad de que se haga justicia. Y para la sociedad en general, esta captura representa la confirmación de que la impunidad frente a los crímenes graves llegó a su fin. Porque durante años muchos responsables de homicidios evadían la justicia, se escondían, cambiaban de zona y las autoridades perdían su rastro. Hoy, gracias a herramientas como el sistema ONI, esos buscados son detectados y capturados, sus órdenes de captura se hacen efectivas y la justicia los alcanza. Para el salvadoreño que vivió los años en que los asesinos quedaban impunes, ver que hoy la tecnología permite capturar a los responsables de homicidios, que las órdenes de captura no quedan en el olvido, que nadie puede evadir indefinidamente la justicia, tiene un valor enorme. Es la confirmación de que las cosas cambiaron, de que el Estado hoy cuenta con las herramientas para hacer efectiva la justicia, de que los crímenes de sangre no quedan impunes. La captura de Oswaldo Alcides Reyes, el hombre de 28 años que cargaba con 2 órdenes de captura por homicidio agravado e intento de homicidio, detectado por el sistema ONI en Santa Rosa de Lima, no es la de un gran cabecilla del crimen organizado. Es la de un hombre buscado por delitos de sangre, por crímenes que dejaron presuntamente una víctima mortal y otra que sobrevivió a un intento de homicidio. Y precisamente por eso, su caída importa. Porque los homicidios son los crímenes más graves que existen. Y su impunidad fue durante años una de las heridas más profundas de El Salvador. Ver a este hombre,
que cargaba con 2 órdenes de captura pendientes, detectado por la alerta del sistema tecnológico, capturado a pesar de esconderse en su zona, es ver cómo hoy la tecnología permite que la justicia alcance a los responsables de los crímenes de sangre. Las autoridades lo dijeron con claridad. El sistema ONI permite que nadie evada la justicia. Para las familias de las víctimas, que esperaron a que el responsable de sus pérdidas enfrentara las consecuencias, para todos los salvadoreños que vivieron la época en que los asesinos quedaban impunes, esta captura es la confirmación de que la impunidad llegó a su fin, de que las órdenes de captura por homicidio ya no quedan en el olvido, y de que hoy, gracias a la tecnología, ningún responsable de un crimen de sangre puede evadir indefinidamente la justicia por más que intente esconderse.